después de las palabras pasamos a la crucifixión. Dijimos que el asunto de ver personas allí alrededor de Jesús, la familia, la mamá, los amigos, era muy poco probable. Mami, ¿te Sobre hace todo, tratar de pues, conectarte, bajarte del internet mío, mami? Porque no, se me está cortando. Porfis. María Fernanda, el sonido. Entonces, les decía que históricamente sería muy poco probable. La intención de ubicar allí personas de los evangelistas es en el orden de lo teológico, y eso tiene un sentido muy importante, ¿no? Más allá de que Jesús haya estado solo en la cruz, que era lo habitual, ¿sí? Es entender el rol de los que están allí presentes. Entonces, entender el rol de María, que decíamos, pues esta es la invitación a superar los vínculos familiares naturales y trascender a otro tipo de vínculos de familias más extensas, que es la particularidad que tiene la comunidad oánica, y que tiene pues cristianos de todas las vertientes, y la pretensión es como en la figura de María se pueden integrar y unir todos. No para que se vuelvan marianos, que ese no es el punto tampoco, ¿sí? Ya eso es una opción en este caso, sino para que, viendo cómo Jesús en la cruz se desprende de lo más querido, porque ha sido capaz de ampliar el horizonte de la familia, pues así nosotros en ese mismo ejemplo lo podamos hacer. Bien, lo mismo pasará con los otros personajes, con Dimas, con Gestas, es estos diálogos que planteábamos. La intención es más desde lo teológico, porque un recuento biográfico de ese momento sería muy difícil de reconstruir. En orden a eso, entonces, vamos a mirar qué nos dicen ahora los evangelios, qué sucede durante la crucifixión de Jesús. Entonces, miren aquí este cuadro, aquí están los 4 evangelios canónicos. Marcos, lo que nos va a mostrar desde el Jesús crucificado, pero ni siquiera ninguno de los evangelistas nos van a mostrar a un perdedor, o a un hombre que tenía una buena intención, pero que terminó muriendo a causa de ella, y pues finalmente no pasó nada y todo sigue como está. Es decir, no van a presentarlo en esa perspectiva, a ellos no les interesa eso, ellos están viendo en él al Hijo de Dios. Más bien, lo que cada evangelista nos va a mostrar nos va a mostrar una faceta de lo que es Jesús y de lo que empieza a surgir a partir de la muerte de Jesús en la cruz. En el caso de Marcos, por ejemplo, él nos va a decir que en el crucificado Dios se revela al mundo pagano. Ustedes ya se imaginarán por qué Marcos va a plantear esa figura o esa idea, especialmente en el soldado romano, que es el que tras punzar a Jesús con la lanza y le cae el agua encima, pues hace su famosa expresión de verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, ¿sí? Pues se podrán imaginar ustedes que esta idea que plantea Marcos obedece a que él está en Roma, o la comunidad a la que escribe está en Roma, está en medio de un mundo pagano o mayoritariamente pagano, y a ese público o a ese grupo de personas es hacia donde quiere llegar. De esta manera, entonces, Marcos busca superar la exclusividad del templo reservada a los judíos. La injusticia de la cruz no ha podido detener el anuncio del reino de Dios. Es decir, ¿dónde empezar a ver a Dios que se revela? Ya no es en el Santo Santorum, que como hemos expuesto en días anteriores, pues era el lugar de la presencia de Dios, era una especie como de la Shekinah, o un anticipo de la Shekinah en medio del pueblo de Israel, en la capital santa, sino que a partir de ahora podemos empezar a ver al Dios que se revela, al Dios que se hace presente en el crucificado. Miren que ya este es un nuevo escenario de revelación, esto es fundamental. Y lo otro es que la injusticia de la cruz no ha podido detener el anuncio del reino de Dios. Es decir, aquí ni siquiera los poderosos con su barbarie, ya sean sumos sacerdotes o sean romanos, han podido detener la fuerza del reino que ha iniciado con Jesús de Nazaret. ¿Sí, Armando? Profe, pero más que Marcos, Mateo era más pagano, porque venía de un mundo pagano, profe, ¿cierto? No, no, acuérdese lo que dijimos, que Mateo, el Evangelio de Mateo es para una comunidad de origen rabínico.
¿Más No, no, judíos para dónde? no, pero te digo yo que Mateo pues venía porque él era un cobrador de impuestos, ¿cierto? Entonces él era, Pero era judío. sí, sí, por eso, pero él era pues considerado como un pagano, ¿no? Era Su despreciado. oficio, su Sí, oficio, más no, pero ojo, no, lo que pasa es que acuérdense que los evangelios no tienen que escribirlos quienes dicen que a quien está, a quien lo encabeza, es decir, es que de esa comunidad mateana recibió de Mateo seguramente el anuncio del reino, de la buena noticia, de la salvación en Cristo, y cuando se escribe la vida de Jesús, cuando se escribe el Evangelio, se le atribuye a esta persona, ¿sí? Por eso hablamos de hecho de comunidades. A mí me gusta cuando se dice en la misa lectura del Evangelio de la comunidad de Marcos, ¿sí? De hecho hay personas que así lo dicen y hay sacerdotes que lo utilizan. O la mayoría no lo usa de esa manera, van a lo práctico, pues que es también lo habitual, no es que sea malo, sino que recuerden que son comunidades que son las que escriben, porque probablemente para la fecha en que se empiezan a escribir los evangelios es muy probable que ya los apóstoles no estén con vida y que ya hayan fallecido. Entonces, por ende, no es que él sea un pagano. Puede que no sea bien visto ante los ojos de sus propios como, paisanos, pero él es un judío de entrada, ¿sí? Muy bien, entonces miren ahora, por ejemplo, la diferencia entre Marcos, que está en medio de una comunidad o está en un contexto de paganos, que es en Roma, y miren la diferencia con Mateo, ¿sí? Para Mateo, el crucificado es donde Dios se revela con rostro humano, ¿sí? Y esto es muy significativo porque lo que estaba mencionando ahorita, si el Evangelio tiene como origen, ¿sí?, comunidades rabínicas y fariseas que han acogido la buena noticia y se han vuelto cristianos, pues para ellos el único lugar de la revelación de Dios o era el templo como lugar de culto o la Torá, ¿sí?, la palabra. Pero aquí ellos van a reconocer que en la cruz Dios se está revelando con un rostro humano, es decir, ese Dios que no, ese Dios ni siquiera, ese Dios al que ni siquiera podíamos ver, porque, o en el mundo judío que no se podía ni siquiera ver, que había que cerrar los ojos para no verlo, porque si no se morían las personas, o ese Dios al que apenas se manifestaba había que postrarse y quitarse hasta las sandalias, como en el caso de Moisés, pues ahora se revela en un rostro humano. En la cruz, el Mateo en la cruz no está viendo un hombre muerto que fracasó en una buena intención que tenía o un perdedor que a través de un complot de los poderes de su época muerto. Está viendo en ese hombre que acaba de morir en la cruz el rostro humano de Dios que se revela. Y en ese rostro humano, pues se hace evidente el dolor, la soledad y la injusticia, ¿sí? Pero eso no son signos de algo, de que Dios ha abandonado al hombre. Por el contrario, allí se manifiesta la fuerza de Dios. La cruz releva al Dios alejado y escondido del templo, ¿sí? Por eso, recuerden que cuando muere Jesús, dice el Evangelio de Mateo, hubo un temblor, ¿sí?, y el velo del templo se rasgó en dos. Eso para indicar que ya Dios no permanece oculto a los ojos del pueblo y que solo se le muestra al sumo sacerdote una vez al año en el Pesaj. Por el contrario, a partir de ahora, ¿sí?, Dios se revela con un rostro muy humano y ese rostro humano está en la persona de su Hijo, quien acaba de morir en la cruz. Entonces miren todo el asunto teológico que está depositando Marcos. Por eso, vuelvo e insisto, Mateo, por eso la intención de los evangelistas no es propiamente hacer un anecdotario histórico de lo que ha pasado con Jesús, sino que su pretensión es hacer toda una reflexión teológica en torno a lo que acaba de suceder con la persona de Jesús, ¿sí? Bien, en el caso de Lucas, Lucas tiene otra intención. Recuerden que Lucas es griego, ¿sí?, de origen helénico, discípulo de Pablo, que trata de seguir los pasos de su maestro. Para Lucas, en el crucificado se revela a un hijo que, confiado por haber obedecido la voluntad de Dios, entrega su espíritu al Padre, ¿sí? Y esto es lo que está viendo la comunidad lucana. Es una comunidad que de origen extranjero, pagano, se ha convertido a la buena noticia, ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y ahora pues lo que les espera a ellos es
confiados en la voluntad del Padre, ¿sí? Obedecer fielmente esa voluntad y entregar todo en las manos de Dios. Será Dios el que haga prosperar la misión en el mundo pagano, no serán ni siquiera ellos, ¿sí? No somos nosotros con nuestra fuerza, con nuestro entusiasmo, con nuestra inteligencia los que hacemos que las cosas de Dios prosperen. Lo que nosotros debemos hacer es ser fieles a ese encomendado y Dios será el que se encargue de hacer que la obra prospere y nos supere a nosotros incluso en lo que habíamos pretendido. Entonces, los romanos y judíos se lamentan por la muerte de Jesús. Es muy interesante que en el Evangelio de Lucas aparecen esos dos grupos de personas lamentándose. En el fondo, aunque ellos han sido los culpables de la muerte de Jesús, o en el fondo no, aunque ellos han sido los culpables de la muerte de Jesús, también se lamentan por esa tragedia. Es una tragedia que un hombre como él haya muerto en la cruz. Y finalmente, el Evangelio de Juan, en el crucificado, ve el nacimiento de una nueva comunidad. Por eso también, al igual que en Marcos, el agua que sale del costado, en la que todos son bienvenidos, ¿sí? El hecho de que el agua salga del costado es para decir que el abrazo de Dios o el cuerpo de Dios es tan grande que es capaz de recibir a todos y ninguno, por tanto, puede sentirse ajeno a esta nueva comunidad. Esta nueva comunidad está en sintonía con las Escrituras, por ende ninguno debe sentirse ni menos ni más. Que yo soy judío y pertenezco a la comunidad jovánica, entonces como soy judío y vengo tengo la promesa conmigo, entonces yo soy mejor que los que no son judíos y que se han vuelto cristianos, para nada. Esta comunidad arranca de cero, ¿sí? Eso es una nueva comunidad que nace del crucificado y una cosa distinta es decir que está en sintonía con la Escritura, es decir, como esa promesa de la salvación de la Escritura, ellos también la reciben. Entonces miren cómo cada evangelio responde, cuando relata la muerte de Jesús y particularmente en este caso que estamos en la crucifixión, en la, en la muerte, cada uno se sintoniza con la situación que está viviendo para que cuando la comunidad lea ese suceso o esa buena nueva, se siente identificada, ¿sí? Y se siente identificada con el Maestro, con el Señor, con el Salvador. A partir de aquí, los evangelios empiezan a ver en la muerte de Jesús un acto sacrificial y salvador. Por eso su análisis no es histórico. Sin embargo, cuando se dio el suceso histórico, la desilusión de los y las seguidores de Jesús fue evidente. Ya lo vimos, de hecho, en la diapositiva anterior, cuando Pedro y Marcos reconocen que tras la muerte de Jesús, ellos abandonaron al Maestro a su suerte. Y de hecho, los relatos de Pascua o de resurrección que empezaremos este jueves, si Dios quiere, invitados para que nos acompañen si pueden, los evangelios de Pascua nos van a poner en evidencia eso, lo difícil que fue entender el paso de la muerte a la resurrección, pero también todo lo que vino, todo lo bueno que vino cuando la comunidad pudo hacer el clic. Sin duda alguna, que este clic fue gracias a la pedagogía que Jesús utilizó o el resucitado utiliza para manifestarse a ellos y decirles que el que se aparece ante ellos, ¿sí? Es el mismo crucificado. Por eso el resucitado siempre se aparecerá mostrando las heridas de la cruz. Fue la comprensión de este suceso en clave teológica, insisto en eso, ¿sí? Esto no se podía entender simplemente por ósmosis, había que hacer una comprensión en clave teológica, lo que permitió superar la desilusión. Es de esa manera que los discípulos y las discípulas de Jesús pasan de la desilusión, de la tristeza, ¿sí? Del desencanto, de la desesperanza, a la alegría, a la motivación, a la fuerza, a la valentía, recuperan su esperanza. De hecho, el Pedro que veíamos ayer en la primera lectura, en Hechos 2, ¿sí? Que se para delante de la comunidad en la fiesta de Pentecostés, no es el mismo Pedro que vimos huyendo en el Getsemaní, o el mismo Pedro que lo vimos negándolo en la entrada del palacio del sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Y por qué vemos un Pedro diferente en Hechos? En Hechos 2, bueno, es un Pedro que ha logrado entender que la resurrección, y por ende cuando se entiende la resurrección, se entiende también el sentido de la muerte.
Profe, una Señor. acotación ahí tiene que ver también mucho el Espíritu Santo, porque pues como ellos estaban temerosos de que los romanos detrás de ellos, que los iban a matar, pero la fuerza mayor que les dio a ellos fue el Espíritu Santo, o sea, eso, ellos estaban muy decaídos y claro, lógico, cuando ven al resucitado, pues les sube mucho el ánimo, pero ese Espíritu Santo es el que les da a ellos el valor para poder enfrentar todas las situaciones que tuvieron que pasar ellos después de la muerte de Jesús y de tener que ir otra vez al templo y enfrentarse con el Sanedrín y pues todas las cosas que pasaron en Hechos de los Apóstoles, ¿no, profe? No, lo que pasa es que no hablé del Espíritu Santo aquí, Armando, y gracias por la acotación, porque el proceso de, de pasar del crucificado al resucitado, efectivamente es una experiencia espiritual, pero también es una experiencia de vida que leída en clave teológica, pues permite eso. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, por eso dije que aquí el gran pedagogo es el resucitado, porque el resucitado con sus apariciones lo que va a poner de manifiesto es que sigue guiando a la comunidad. Entonces lo vimos el resucitado que se aparece a la comunidad que está reunida en Jerusalén con las puertas cerradas y que no está Tomás, el resucitado que se aparece luego a los discípulos de Maús y luego el mismo texto nos dice que también se apareció a otros, ¿sí? Es decir, aquí el gran pedagogo es el resucitado. Después de que se comprende la resurrección, vendrá entonces el Paráclito, es decir, que bueno, listo, entendieron la resurrección. ¿Y para qué la entendimos? Ah, bueno, sí, no, pues para algo más que sabemos, no, si se entiende la resurrección es con un propósito, ¿sí? Y es ir a comunicarlo a otros. Ahora viene el segundo paso que es la misión, ¿sí? Es bueno mantener el estilo de vida, la opción de vida y comunicar a otros en el anuncio, en el querigma, esta buena noticia. Y entonces quien los lanza la misión y los va a guiar en todo este proceso va a ser el Espíritu Santo, sin duda alguna. Por eso es muy interesante la conexión entre los evangelios y Hechos de los Apóstoles, porque todo el tema de los evangelios canónicos terminan en el resucitado, es que se comprendió que era el resucitado. Luego en el primer capítulo de Hechos se va el resucitado, pero es para indicar que la comunidad no queda sola, porque viene el Paráclito. Bueno, el vicario realmente, ¿no? El vicario aquí es el Espíritu, es decir, ante la ausencia de Jesús, la ausencia física, viene el vicario, en este caso que es el Espíritu Santo. Y como dirían durante el Concilio Vaticano II, el gran olvidado de la Iglesia Occidental, el Espíritu Santo. Bien, durante la crucifixión, ahora volvamos también, estamos entre lo teológico y lo histórico y lo teológico, volvamos aquí un poco al asunto de la crucifixión para conocer algunas prácticas y costumbres judías y romanas que había en ese tiempo. Por ejemplo, algunas prácticas y costumbres judías. A los crucificados se les ofrecía una bebida para la sed, ¿sí? Que llamaba la posca, agua, huevo y vinagre, que tomaban los soldados y los campesinos. Era una bebida refrescante, por así decirlo. Y también se le daba a los crucificados. De hecho, recuerden que a Jesús se le da a beber hiel y vinagre. Ninguna autoridad religiosa se acercaba a los crucificados, pues los contaminaba y mucho menos en la víspera de la Pascua. Creo que eso ya también lo habíamos mencionado, por aquí vuelve a aparecer. Algunas prácticas y costumbres romanas durante la crucifixión. Bueno, los soldados solían quedarse con las prendas y los objetos de valor de los crucificados, también creo que lo hemos mencionado. Para acelerar la muerte de los crucificados, los romanos les quebraban las piernas con barras de hierro. Esto provocaba la muerte por asfixia. Según los evangelios, con Jesús no fue necesario aplicar esa técnica porque ya estaba muerto. También eso obedece al asunto de los relatos del siervo de Yahvé que se están haciendo, ¿no? Que decía que no se le quebrará ningún hueso. Y de hecho, al cordero que se degollaba o que se preparaba para la Pascua, además de ser perfecto, no se le podía quebrar ningún hueso. Era una forma un poco también de conectar esto que la muerte de Jesús con los relatos del siervo de Yahvé. Profe, y por último, los soldados romanos no permitían, oiga, lo que les decía ahorita o ayer,
el sábado, perdón, los soldados romanos no permitían que ninguna persona acompañara a los crucificados. Los familiares y allegados podían permanecer a distancia, ¿sí? De hecho, uno de los evangelios sinópticos, ahora no recuerdo cuál, creo que es Marcos, que nos dice que a lo lejos o a la distancia, dependiendo de la traducción, algunos familiares pues veían el desarrollo de la cena, pero no ahí para escucharlo puntualmente, escuchar qué decía o para dónde se movía o qué decía. Entonces miren que vamos constatando un poco desde lo histórico lo que hemos venido diciendo desde la reflexión del sábado. Bien, miremos ahorita la sepultura, ¿sí? ¿Cómo era la sepultura para los ajusticiados según los judíos y los romanos? ¿Sí? Ahorita, ya después de la muerte, pues viene el asunto de la sepultura. Los evangelios nos dicen pues que Nicodemo y José de Arimatea pidieron el cuerpo y lo sepultaron en un lugar cerca a donde lo habían crucificado, en una tumba vacía, nueva, que no había sido ocupada. Miren entonces las prácticas de los judíos para la sepultura. Los judíos permitían el entierro al caer el día, pero no en la tumba familiar y sin honores, ¿sí? Ahora recuerden que Jesús es nazareno, es del norte. Llevárselo para el norte pues, va a ser imposible. En el sur no tiene familia, o al menos no que nosotros sepamos. Por ende, en Jerusalén pues nadie o no hay familiares suyos. Entonces, si no lo hubiesen enterrado si alguna persona piadosa no lo hubiese tomado o el cuerpo para enterrar, seguramente que el destino hubiese sido que los animales, las aves de rapiña y los animales salvajes nocturnos hubiesen devorado su cuerpo. Pero mire lo que estamos diciendo aquí, era una práctica judía, una práctica de piedad enterrar a los muertos, ¿sí? Y ahora se les permitía el entierro, pero no en la tumba familiar y mucho menos recibiendo ningún tipo de honor. Podríamos decir que era una tumba común, una fosa común, por así decirlo. Es decir, había que darles la sepultura, pero no como una persona pues de bien, por así decirlo, sino en una tumba, en una fosa común. Quien hacía esto lo asumía como un deber piadoso, ¿sí? En este caso tendríamos que leer la acción de José de Arimatea como un gesto de piedad, ¿sí? En el que él está cumpliendo un precepto y es enterrar a los muertos. De hecho, también es un precepto nuestro y es una obra de misericordia en el mundo cristiano católico. Los ajusticiados se enterraban tal cual como se bajaban de la cruz. Es decir, no había un ritual de pureza. Recuerden que para los judíos el cuerpo es también sinónimo de pureza y por ende hay que mantenerlo purificado e incluso muerto. Entonces se limpia, se prepara con unas especies, con aromas. De hecho, eso es lo que va a ir a hacer las mujeres el primer día de la semana al sepulcro. ¿Se acuerdan? Que ellas llevan una cantidad de aromas y de esencias. Los óleos. Seguramente. ¿Cómo? Son Bueno, que llevan óleos. sí, eso son diferentes esencias o aromas para preparar el cuerpo, para limpiarlo, pues para ayudar un poco en el asunto de la descomposición también. Esa pues es la finalidad, ¿sí? Entonces los ajusticiados, y seguramente esto pudo haber pasado con Jesús, que lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en sábanas y automáticamente para el sepulcro, ¿sí? Porque ya recuerden que ya viene la Pascua, ya viene el inicio del Pesaj y por ende pues hay que estar todos listos para eso, porque recuerden todo lo que hay detrás en la teología cultural de Israel. Ahora, ¿qué lo puede constatar esto que estoy diciendo? El hecho de que el primer día de la semana, cuando ya ha pasado la Pascua, vayan las mujeres a realizar esta misma práctica. Lo que pasa es que cuando ellas lleguen van a encontrar que el cuerpo ya no está en la tumba, ¿sí? El lugar de la sepultura era el mismo lugar donde había sido ejecutado, y más en la víspera de Pascua, ¿sí? ¿Por qué digo yo que y más en la víspera de Pascua? Porque la Mishnah, recuerden que era la norma, digamos que era este compendio de enseñanzas y rituales de pureza, prohibía transportar muertos en la víspera de la Pascua. Lo que busca el gesto es evitar que el cuerpo lo devoren los animales. Es decir, la intención primaria
de bajarlo de la cruz y ponerlo en el sepulcro y rodar la piedra es para evitar que mientras puedan volver a hacerle algún ritual de pureza o prepararlo debidamente, ellos puedan proteger el cuerpo. Esa es la finalidad, ¿sí? Pero miren que estas prácticas judías de una u otra manera están descritas también en los evangelios, no en el detalle que lo estamos viendo, pero también allí podemos observarlas. En el caso de los romanos, ¿cómo era la sepultura o qué preceptos tenían ellos? La regla romana era que los cadáveres permanecieran en las cruces para que luego fueran devorados por los animales. Esa era la intención y la manera como actuaban los romanos con los crucificados, ¿sí? Sin embargo, lo que nos dicen las escrituras o los evangelios es que según las costumbres romanas, el gesto de Pilato eleva más su generosidad para con Jesús, pero el vacío en este punto es muy evidente. Es decir, eh, si no fuera por los personajes de José de Arimatea y Nicodemo, ¿sí? Aunque Nicodemo solo aparece en el Evangelio de Juan, José de Arimatea y Nicodemo, en otros evangelios solo aparece José de Arimatea. Parece ser que este es el personaje más recurrente y que podría tener alguna conexión histórica con lo que estamos diciendo, porque aparece en varios evangelios. Nicodemo solo aparece en el Evangelio de Juan, ¿sí? Ahora, miren que el hecho de que aparezca este personaje, podríamos decir que lo hace como un acto de piedad porque es propio de la práctica judía, pero no concuerda con la práctica romana, que tenían otra intención. Entonces, ¿cómo hace ver este gesto de que Jesús ha entregado a Nicodemo y este lo sepulte? Pues eleva mucho más la generosidad de Poncio Pilato, que como hemos venido diciendo, pues no había ningún tipo de interés en Pilato, en la persona, es decir, no había ningún interés en salvarlo. Él está salvando o protegiendo sus intereses y los intereses del imperio. Miremos aquí un poco sobre quién es José de Arimatea, que es la persona que más aparece en los evangelios y no así con Nicodemo. Mateo dice que era un criptodiscípulo, es decir, alguien que estaba escuchando a Jesús e interesado por su mensaje. Algún tipo seguramente de admiración había de parte de José de Arimatea con Jesús. En el caso de Marcos, Marcos dice que era un hombre justo que esperaba el reino de Dios, algo similar, dice Lucas, que era un hombre bueno y justo. Y en el caso de Juan dice que era un discípulo a escondidas de los judíos, igual que Nicodemo. Entonces miren que este personaje aparece en los 4 evangelios, probablemente podríamos decir, o bueno, me atrevería a decir que puede tener algún tipo de conexión histórica y que los autores pues todos tratan de salvaguardar. Ahora es importante que todos hablen aquí el mismo lenguaje, al menos con esta persona, porque es la forma de asegurar que el cuerpo no se pierda, ¿sí? Porque el cuerpo es necesario para la resurrección, ¿sí? Pero eso lo conversaremos un poco en los relatos de pasión. En realidad la posición de los evangelios no es clara frente a la identidad de José de Arimatea. No sabemos si es un criptodiscípulo, si es un discípulo a escondidas, o si simplemente era un hombre bueno y justo que esperaba el reino de Dios y no más. O que era un hombre sumamente piadoso y pues viendo a esta persona de la que algo puede haber escuchado o conocido su caso, pues se conmueve frente a ello y quiere tratar de hacer algo. Lo que sí es evidente es su presencia histórica, por lo que mencionaba ahorita, que aparezcan los 4 evangelios, ya eso nos da para pensar eso. Su gesto, aunque es sencillo, es recordado por las comunidades cristianas, ¿sí? Yo no sé, no podría asegurar si él es un hombre, si es un criptodiscípulo o discípulo a escondidas de Jesús. Lo que sí es evidente es que lo que hizo fue muy significativo para las comunidades cristianas de aquel entonces y por eso guardan memoria de él también cuando se reconstruyen los evangelios. Bien, aquí 2 ideas. Sí, Armando. Yo creo que José de Arimatea era muy parecido al centurión romano, ¿no? Que, o sea, sentía como admiración por Jesús, por las cosas que le habían contado a él de él y pues todas las cosas que él había hecho, ¿no? De pronto lo veía. Pero acordate que el soldado romano también es un personaje teológico, ¿no? Ya lo mencionamos.
porque responde a la intención que tiene el Evangelio de Marcos. La única vez en el único evangelio donde aparece el soldado romano diciendo eso es en el Evangelio de Marcos. Entonces, la intención o el personaje puede estar más en el orden de lo teológico. En cambio, José de Arimatea sí es, pero podríamos decir que puede ser o que es más histórico porque su acto de piedad es recordado por todas las comunidades. Ahora, no tiene que ser realmente discípulo de Jesús, puede ser un admirador o un hombre justo. Sí, con tal de que sea un hombre justo y piadoso, ya creo que es suficiente, porque si es un hombre justo y ha conocido al menos el caso de Jesús, pues sí, hombre, este hombre no se merecía esto y pues, seguramente que... Y ahora, si es un hombre piadoso, pues con mucha más razón buscará la forma de ayudarlo en este paso. O sea, Jesús tenía admiradores en el Sanedrín y de personas influyentes en los cargos políticos y religiosos, que no se metían mucho Pero en que no se Pero metían. es que acuérdese que el Sanedrín está en Jerusalén y Jesús no ha ido a Jerusalén. No, El no, único que pone a Jesús o sea, yendo ellos, a Jerusalén es Juan. sí, por eso, profe, pero él gozaba de algunos admiradores, pero esos admiradores como que eran de lejitos para no tener que meterse, pues, con la condición religiosa y política y social, ¿no? Guardaban como una distancia, digámoslo así. Creo yo, ¿no? Bueno, yo veo muy poco probable que Jesús tuviera seguidores o amigos en el Sanedrín. No me imagino a Jesús en esa tónica. Pero bueno, es decir, si lo quiere leer desde los evangelios, pues así sería, que tanto Nicodemo como Jesús, que eran del Sanedrín, Nicodemo como José de Arimatea, que son del Sanedrín, pues indicaría que son amigos y que tiene sus admiradores. Pero realmente tendríamos que leerlo más como un acto de piedad, ¿sí? Movido por un hombre justo que quiere tener un gesto con este hombre que acaba de morir en esas condiciones. Y en dos ideas simplemente que podrían ir un poco como resumiendo esto que hemos venido conversando desde las sesiones anteriores, que me parece que son dos ideas interesantes. Para Vermes, Jesús fue condenado a muerte por un malentendido, ¿sí? Y ya dijimos que el malentendido era por la manera como sus discípulos y algunos seguidores entendieron algunas expresiones que él utilizó y un malentendido por cómo las autoridades judías entendieron el gesto simbólico del templo, ¿sí? Por eso es lo que Vermes dice como que fue condenado a muerte por un malentendido, pero también plantea que Jesús murió en la cruz por haber dicho lo que no debía, ¿sí? Causar conmoción, por ejemplo, sedición que hablábamos, que eran los cargos que le imputa a Pilatos, en el lugar que no debía, ¿sí? En el templo, en el momento inadecuado, durante la Pascua, que era el momento más álgido y donde las autoridades, tanto romanas como judías, pues estaban a cuatro ojos pendientes de cualquier tipo de revuelta o de sublevación en la ciudad durante la gran fiesta de la Pascua. Me parece que son interesantes estos dos planteamientos o estas dos ideas y por eso las compartí aquí simplemente, como para generar un break, un feedback ahí rapidito. ¿Bien? Después de la muerte de Jesús, entonces, ¿qué podemos seguir encontrando? ¿Sí? Cada uno de los protagonistas de la pasión leyeron de forma distinta el proceso de Jesús. De hecho, los evangelios también nos van a dar cuenta un poco de eso. Miren cómo leyeron la muerte de Jesús cada uno de los personajes, ¿sí? Por ejemplo, los sacerdotes que representaban el Sanedrín, ¿sí? Ven a Jesús como un falso profeta que con sus enseñanzas atenta contra el corazón de la fe judía que está representada en el templo y en el culto. Sus intereses. Aquí una vez más vemos cómo cada uno defiende sus intereses. Pilato, que representa a los romanos, ve a Jesús como un agitador político. No le interesa la acusación del Sanedrín de que ha violado los preceptos del templo. Eso para él da lo mismo 8 que 80. Sí, lo que él ve es un agitador político que atenta contra la seguridad y el orden ejercido por el imperio en esa provincia. De hecho, por eso van a ser los cargos que le va a imputar. Y en el caso de los discípulos, que está representado por hombres y mujeres, ven a Jesús que se enfrenta primero a los judíos y luego a los romanos, ¿sí? Ese es lo primero que ven, uno que no es capaz de doblegarse ante estos poderes,
que si bien no utiliza grandes discursos porque los evangelios nos lo presentan muy callado ante estas personas, como una forma de indicar que quien se ha confiado en las manos de Dios, pues no tiene por qué entrar a defenderse, Dios será su defensor. Pero también vemos, o los discípulos ven a un Jesús que no tiembla ante los poderes judíos ni romanos, ¿sí? El hecho de que Jesús se quede en silencio no significa que tiene miedo, ¿sí? O no significa que se amedrenta ante estos poderes, sino es un Jesús que asume el silencio como una actitud espiritual para enfrentar el momento que se viene y el desenlace que pueda tener. ¿Y por qué Profe, digo que lo asume como un momento espiritual, como una actitud espiritual? Porque Él se ha abandonado completamente en las manos de Dios. Y si estamos en las manos de Dios, pues Él siempre nos llevará a buen término y, no, y siempre dispondrá lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que a veces eso mejor que Dios quiere, pues muchas veces implica que pasemos por experiencias como la cruz o cualquier otro tipo de experiencias que pueden generarnos tristeza, conmoción o dolor, pero finalmente ante eso no hay que doblegar nuestra esperanza ni nuestra confianza en ese Padre. Armando. no, profe, pues con todo respeto quiero como formular lo que yo veo. Yo a Pilato no lo veo como ve a Jesús como un agitador político, no. Yo no lo veo, yo veo que él no lo ve así. Él simplemente, eso fue un complot entre, entre, Armando, pero perdona Armando, pero eso es lo que tú has dicho desde el principio, no hay problema. Es decir, yo ya tengo clara esa posición tuya. Tú lo has dicho varias veces cuando yo lo planteé. Yo diría, pues no sé si es necesario que lo vuelvas a decir. Creo que los compañeros ya lo hemos escuchado 2 o 3 veces. O no sé si quieras agregar algo nuevo a eso. no, profe, no está bien. Bueno, bien, entonces es cierto que a las comunidades cristianas les interesa más la lectura teológica que se hace del drama vivido por Jesús durante la pasión, pues allí está la esperanza de salvación y redención, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? La lectura, insisto en eso, la lectura teológica que se hace del drama que Jesús ha tenido que experimentar durante la pasión, ¿sí? Ellos van a ver en esa experiencia de drama, de dolor, van a ver una esperanza de salvación y de redención, ¿sí? No obstante, la mirada histórica no está por demás en este ejercicio que estamos proponiendo, es decir, y un poco vuelvo a lo que les dije desde el primer momento, ¿sí? Es que lo que pretendemos es acercarnos a la pasión o a los relatos de pasión desde una perspectiva histórica, ¿sí? Seguramente que vamos a llegar al mismo punto. Esto no va a cambiar la comprensión teológica que nosotros hemos hecho de la pasión y mucho menos va a contradecir lo que plantean los evangelios en su desarrollo de principio a fin. Muy bien, vamos cerrando. Llegamos al tema de la resurrección y las mujeres en el sepulcro. Creo que esos serían un poco como los dos temas que nos faltarían. Como les decía, sin ánimo de correr, yo creo que hoy podríamos estar cerrando. ¿Sí? ¿Sí, aló? Bueno, era un micrófono abierto seguramente. Muy bien, miren, Una frente a la pregunta que me resurrección. quedó una duda. Sí, Patricia. Cuando usted hablaba de que para las resurrecciones, entonces, ¿cómo se plantea de pronto lo de la cremación? Como Patricia, perdón, me repetís que creo que se cortó la parte que conecta con la última. Ok. Cuando usted habló de que para la resurrección se necesita, ¿cómo contempla la Iglesia Católica lo de la cremación? Ah, bueno, se volvió a cortar ahí, pero ya sé que creo que lo que estás preguntando es que cuando yo dije que el cuerpo es necesario para la resurrección, ¿cómo se conecta con la cremación, cierto? ¿O cómo lo asume la iglesia? ¿Es eso, cierto? Sí, profe, es Bueno, eso. ok.
Bien, mira, ahora no, Sí, sin duda alguna que ¿qué le en dice? el mundo católico pues no es una práctica aceptada, Que se ¿sí? iba a mandar ya a decir, Practicada más no aceptada, ¿sí? Eso es evidente. Ahora, hoy en torno al tema de la resurrección de los muertos, que hace parte de los novísimos, de la escatología que manejamos en la Iglesia Católica, pues digamos que allí hay que entender el asunto de la resurrección, ¿no? Para el mundo judío es fundamental el cuerpo y por eso hay que limpiarlo y hacer todo el ritual de pureza y enterrar a la persona en, el, en un lugar especial para ello. Esa misma tradición la hemos heredado nosotros y por ende pues el tema de la resurrección de los muertos y el cuerpo pues es fundamental. Ahora, lo que ha pasado con digamos, con la cremación, esa es una práctica más oriental, ¿sí? Y que desafortunadamente, o que bueno, no sé si desafortunadamente, o que y que se ha utilizado en casos de extrema gravedad en algunos momentos, digamos, de crisis sanitaria en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, en la Europa de la peste bubónica se quemaron muchos cuerpos, hubo que incinerar cuerpos porque era la mejor forma de evitar la propagación. Entonces, mira que, por ejemplo, ahí, si bien no es una práctica aceptada en el mundo católico, pues fue un recurso para poder salvar la vida de otras personas. Pero en la práctica o en la realidad es una práctica más oriental, en la que el cuerpo pues se pasa se crema y obedece a esa manera como se ha entendido el asunto de volver a unirse a la madre tierra, a la creación, etcétera. Nosotros en el mundo católico no es una práctica aceptada, pero tampoco es prohibida, porque de hecho en los cementerios católicos se entierra y se crema dependiendo de la elección que las personas tengan. Bien, sobre la Gracias, profe. resurrección, con gusto. Aparte, Juan Carlos, Buenas noches, profe. Qué pena y la ah, molestia. bueno, Disculpe que bienvenido. sí, Juan Ok, Carlos, logré bienvenido. conectarme, me llegó el Bien, internet. Gracias. a partir de la Buenas noches evidencia que para está en todos, los gracias. evangelios sobre la resurrección, eso puede indicar que ella constituye un misterio, es decir, algo que no es posible explicar históricamente y que queda estrechamente vinculado a la reflexión teológica que hacen las comunidades de la muerte injusta de Jesús. Es decir, a la resurrección yo no me voy a acercar desde lo histórico porque, como lo acabo de indicar, no es posible, ¿sí? Esto es más una comprensión de lo teológico o una reflexión teológica, o más bien esa experiencia de la resurrección, la comunidad nos la ha contado en los evangelios a partir de toda una construcción teológica que ellos tienen que hacer. Pero en principio es una experiencia. De hecho, creo que esto es lo que le da sentido a la Semana Santa. Alguien hace poco me decía, otra Semana Santa más. Y yo le decía, mire, mientras usted la vea como un hecho histórico, pues sí será una Semana Santa más y no tendrá ningún sentido. Pero si usted ve la experiencia de la Semana, si ve la Semana Santa como una experiencia, ¿sí? Una experiencia que nos conecta con la esencia de nuestra fe, pues entonces será algo novedoso y la resurrección te dirá algo nuevo cada vez que la conmemoremos, particularmente en la Semana Santa. Pero pues hay que recordar que finalmente el Jesús que vive está en medio de nosotros y permanece en medio de nosotros a través de la liturgia, a través de la oración, a través de la palabra como sacramento, a través de la comunidad, etcétera. Es decir, hay muchas formas en las que Jesús se hace presente, se hace vida en medio de nosotros. De hecho, el Evangelio de Juan va a utilizar muchas figuras para decir que Jesús está en medio de ellos. Ayer, por ejemplo, nos recordaba en el contexto de Pascua que Jesús es el buen pastor, ¿sí? La comunidad identifica a Jesús como el buen pastor, luego nos dirá que es el camino, la verdad, la vida, que es la vid, ¿sí? Es decir, Juan utilizará muchas o entenderá esa presencia de Jesús de muchas maneras en medio de la comunidad. Lo importante es que la comunidad recuerde que Jesús está vivo, ¿sí? Que no está muerto y que vive en medio de nosotros y que está acompañando nuestro caminar, nuestra vida. Entonces, miren, aquí es más un poco desde lo que nos dicen los evangelios y no propiamente un análisis histórico.
Marcos informa que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, lo encontraron vacío. Este es un dato bien interesante, ¿sí? O sea, era lo que decíamos ahorita del cuerpo. Es evidente que, o al menos los evangelios dicen que fue sepultado en un acto de piedad por un hombre justo, bondadoso, por un un criptodiscípulo, un discípulo a escondidas, pero fue enterrado, ¿sí? Pero cuando lo fueron a buscar después de la Pascua, pues no lo encontraron, la tumba está vacía. ¿Qué encontraron las mujeres? ¿Sí? Un ángel que les dijo que Jesús no estaba allí. Es el único dato que da el Evangelio de Marcos. Por su parte, Mateo informa que al llegar al sepulcro se presentó un terremoto y un ángel señala al sepulcro vacío, ¿sí? Aquí otra vez se repite la misma escena del sepulcro vacío, pero con otras características, ¿sí? Recuerden que los terremotos en la Biblia no se pueden tomar literales. Hay gente que anda buscando el tercero o el cuarto terremoto, no sé, que dice el Apocalipsis y que será el inicio de que ha llegado el juicio final, ¿sí? Pero no se habla propiamente, no significa eso que un terremoto o que se decía un terremoto físico. Los terremotos en la Biblia son signo de que algo está sucediendo y que va a suscitarse un cambio, ¿sí? O que viene un gran cambio. En este caso, el terremoto y el ángel que señala el sepulcro vacío está indicando de que algo nuevo viene o que viene un cambio que va a ser significativo y trascendental para la comunidad, en este caso particular, o incluso para el contexto judío a nivel general, ¿sí? Pero eso es lo que también, pero una vez más nos vuelven a presentar el sepulcro vacío. Lucas no va a decir algo distinto respecto al sepulcro. Va a decir que el sepulcro está abierto, que las mujeres entran y encuentran vacío, lo mismo que Marcos y Mateo. Ellas se preocupan porque no encuentran el cuerpo y una vez más los ángeles confirman que él no está allí. Entonces miren que en los evangelios sinópticos se maneja la misma estructura, aunque no las mismas palabras ni los mismos momentos. Los narradores son distintos, sin duda alguna la narración debe tener sus variaciones, pero es evidente que las mujeres fueron las que fueron al sepulcro primero. Segundo, al llegar o lo encuentran vacío de entrada o de salida, pero está vacío y siempre hay una persona, un ángel que señala o indica, no solo que, de hecho no señalan o no indica que no está vacío, simplemente dicen no está allí. Y uno podría decir, pero ¿por qué el narrador pone al ángel a confirmar lo que ya las mismas personas están corroborando viendo? ¿Sí? Pues si a mí me dicen si yo veo que el sepulcro está vacío es porque no está allí. Uno se preguntaría, ¿por qué los ángeles en los 3 evangelios no solo se fían de que la persona no vea que el sepulcro está vacío, sino que además de eso confirman, ¿sí? O insisten en que él no está allí? Pues ¿eso qué quiere decir? Que si no está allí, entonces debe estar en otro lugar. Por eso es necesario la confirmación de los ángeles. No es suficiente con que la persona o las personas, en este caso las mujeres, vean el sepulcro vacío. Es necesario que el ángel lo confirme. De esa manera es posible entender que si él no está allí, es porque está en otro lugar. Ahora, si no está allí el cuerpo, entonces quiere decir que ese movimiento no ha sido porque otros lo hayan hecho, sino porque él mismo lo ha hecho. Es decir, que el que enterraron allí, que estaba en principio muerto, ya no está muerto, está vivo y por eso no puede estar en ese lugar. ¿Sí? Profe, en la crucifixión. Claro, en Mateo. De hecho, parece ser que a Mateo le gustan mucho los terremotos. Mateo presenta 2 terremotos, el del momento en el que Jesús muere. De hecho, Mateo dice que cuando muere Jesús, el terremoto y hasta unos sepulcros se abrieron y algunos muertos, dice él que algunos muertos resucitaron y que incluso hubo testigos de ese episodio. Y luego aquí vuelve a mostrar el terremoto. De hecho, este terremoto es el que muchas veces se representa con una canción en la vigilia pascual. Es muy bonita y que a veces en algunas parroquias sale muy bien representado porque están allí los soldados y todo esto y bueno, se da pues esta escena de la resurrección.
Juan informa que mire, Juan es mucho más detallado, ¿sí? En el asunto. Juan nos va a decir que la piedra del sepulcro estaba corrida, primero, ¿sí? Es decir, alguien, no sabemos si adentro o afuera, pero la corrió, está corrida, ¿sí? Pero María Magdalena no comprueba si el cuerpo está o no. De hecho, aquí es muy distinta la actitud de María Magdalena. En las otras, en los sinópticos, las mujeres vieron el sepulcro, ellas mismas lo vieron vacío. No nos dice que la piedra esté corrida, pero se sobreentiende. Juan dice que, además, que está corrida, y al ver la corrida, ella no corrobora si está o no el cuerpo, simplemente sale volada, corriendo, y le informa a Pedro y a Juan, ¿sí? Son ellos los que comprueban que el cuerpo no está. De hecho, aquí se da un gesto bien interesante. Creo que ustedes deben de tener la escena fresquita, porque eso fue el primer domingo de Pascua. Después de la vigilia pascual, al día siguiente tuvimos este evangelio, y María va y le anuncia a Pedro y a Juan, ellos a los discípulos, pero solo Pedro, Juan y vienen. Juan es más joven, dice, y corre, bueno, el discípulo amado es más joven, corre, llega primero, se para en la puerta, pero no entra. Él ve el sepulcro vacío, pero no entra. En cambio, sí llega Pedro e inmediatamente entra, ¿sí? Esto José Luis, Pedro entra y coge las vendas y comprueba que efectivamente no está el cuerpo, ¿sí? Bueno, los padres de la iglesia vieron allí siempre un poco el respeto de la figura de Pedro, ¿no? Si Juan llegó primero, pero pues quien debe corroborar el asunto es Pedro, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, José Luis Sicre habla de este evangelio o este pasaje, el evangelio de las reacciones, ¿sí? De María Magdalena, su reacción es de asombro, de preocupación. El de Juan, Juan hace como de las reacciones de esperar, ¿sí? No de tomar decisiones. Y Pedro es el fiscal, que entra, corrobora, fiscaliza y evidencia y dice, sí, aquí no está, ese es efectivamente. Pero viene la última reacción, que es la de Juan, y Juan, al ver, cree. Entonces miren cómo se pasa de las emociones, y es muy interesante ese pasaje, porque hay una cantidad de sentimientos allí jugando, en los cuales nos podíamos identificar nosotros, ¿sí? Ante el resucitado, lo primero que vamos a experimentar es lo de María Magdalena. ¿Cómo así que el que murió resucitó? ¿Cómo se explica eso? Asombro, ¿sí? Cualquiera que queda asombrado, asustado. Luego viene la reacción de Pedro, que cómo así que no está, no, fiscal, comprobémoslo, a ver, el que quiere comprobar, ¿cómo así que resucitó? No, a mí no me vengan con ese cuento, yo hasta no ver y no tocar, no creo. Pero viene el que no toca, que es Juan. Él no toca ni nada, ni siquiera entra, simplemente se queda en la puerta o en la entrada del sepulcro y viendo, cree. Entonces es bien interesante, porque finalmente eso nos va a invitar a los relatos de resurrección, ¿sí? ¿Y qué es lo que está viendo Juan o el discípulo amado? ¿Quién me puede decir qué está viendo? La tumba vacía. Exacto, no está viendo nada. De hecho, si está vacía es porque no hay nada, ¿sí o no? Claro. No está bien. ¿Qué es lo que Juan ve? Nada. Y no viendo nada, cree. Es decir, Claro. no pudiendo ver a Jesús resucitado, cree. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que no lo Claro. podemos ver así tal cual como lo vieron los discípulos o las mujeres discípulas de Jesús, pero nosotros sin verlo, ¿sí? Creemos, ¿sí? Profe, Y nos abrimos a esa experiencia de fe. ¿Sí? profe, simplemente no menos de un minuto. Yo le recomendaría a los compañeros, hay muchos textos, ¿no? De cristología y todo eso, pero digamos una manera de profundizar lo que es que Benedicto XVI de Jesús de Nazaret sería una herramienta valiosa, ¿no? En sus libros, sobre todo de la entrada a Jerusalén hasta la resurrección. Cuando él habla del tema de la resurrección, la muerte, sería muy bueno que, pues, quien esté interesado en leer y en profundizar pudiera pues adquirir este libro y leerlo. Muy bueno. ¿Cómo se llama, Juan? Se llama Jesús de Nazaret, los que sacó Benedicto XVI. Ah, sí, ya. Que son 3 tomos, el de la infancia. Sí, la trilogía. Es el segundo libro, el segundo tomo. ¿Ya? Ok, gracias por el dato. Yo creo que esa colección vale la pena tenerla. Yo la Lo que no se vayan a,
Lo que no se vayan a mecatear en este tiempo de cuarentena, guárdenlo para comprarse esa colección es fascinante. Adquiéranla, vale la pena. ¿Sí? Muy Perdón, bien, profe. gracias por el dato. Y lo otro, compartí para no interrumpirle tanto por el chat, el decreto la instrucción que sacó la congregación con el Papa para lo que están hablando ahorita de la ceniza y todo eso. Ahí les puse los links Bueno, para quien quiera no leer. sabía. Ahí lo puse por el chat para no interrumpirle. Listo. Gracias, Ok. Juan Carlos. Gracias por el dato. Bueno, no sabía esa nueva disposición. Interesante al menos escuchar esa voz, a ver qué nos dice. Muy bien, 3 ideas sobre la resurrección desde esto de los evangelios. Primera, los relatos son unánimes en decir que la piedra del sepulcro está corrida y que este en su interior está vacío. Bueno, aunque no todos nos digan que la piedra está corrida, hay unos que lo podemos intuir, no lo mencionan, pero ya se puede intuir. Porque los evangelios sinópticos dicen que lo enterraron y sellaron la tumba. En los evangelios sinópticos las mujeres comprueban que el sepulcro está vacío. Solo en Juan son los discípulos los que comprueban esto. ¿Sí? El argumento de la resurrección está en que en el sepulcro no hay cuerpo. ¿Sí? Y aquí recuerdo a William Palomeque, yo creo que Juan Carlos lo recordará. William decía, siempre que tocaba el tema de la resurrección, decía, mire, si en Siempre ese lo tiempo recuerdo. si en ese tiempo hubieran puesto una cámara de video dentro del sepulcro de Jesús para grabar qué pasaba, adivinen qué hubiera grabado, decía William. Y nosotros uno de los estudiantes empezábamos a decir tal, y al final decía nada, no hubiera grabado nada, porque finalmente, ¿qué fue lo que los discípulos vieron? Nada, ¿sí? Que la resurrección no consiste pues en que vamos a ver allí una cosa no sé, estupenda, magnífica, ¿no? Es decir, el misterio de la resurrección está ahí. El misterio de la resurrección está ahí, que lo entierran y a los 3 días ya no está. ¿Sí? Ese es el Profe, gran misterio de la resurrección. si usted me permite, a manera de abrebocas, para que los compañeros se interesen en comprar este libro, 2 cositas corticas para leerles, si me permite. Yo tengo el libro aquí a la mano, no es muy largo. ¿Ya? Bueno, dale. Él es plenamente corpóreo y sin embargo no está sujeto a las leyes de la corporeidad, a las leyes del espacio y del tiempo. Un apartado. Son importantes pues 2 acotaciones. Por una parte, Jesús no ha retornado a la existencia empírica sometida a la ley de la muerte, sino que de modo nuevo en la comunión con Dios, sustraído para siempre a la muerte. Por otra parte, y también esto es importante, los encuentros con el resucitado son diferentes de los acontecimientos interiores o de experiencias místicas. Son encuentros reales con el viviente que de un modo nuevo posee un cuerpo y permanece corpóreo. Ahí les digo. Y te recomiendo a Benedicto XVI tener claro la utilización de las teofanías en el Antiguo Testamento. Los evangelistas también lo utilizan. Esto lo dice Benedicto XVI en su libro. Perdón la interrupción. Muy bien, bueno, gracias por la motivación a conseguir esa bellísima obra. Muy bien, de la resurrección. Señor. ¿Este es el libro? ¿Cómo, Armando? Este es el libro, el que estoy mostrando en la cámara. Sí. A ver si no te... Sí, correcto. Pero ese que tomo es... No sé, pues... No sé, no dice, no. Son 3 tomos. Es una trilogía muy buena. Bueno, ahí ya Armando lo tiene, entonces ya hay una motivación más para conseguirlo. Muy bien, los relatos entonces tienen un carácter eclesiológico, ¿sí? Donde se busca justificar el carácter misionero de los discípulos para anunciar la resurrección y la venida del reino. Recuerden lo que mencionábamos ahorita, ¿no? No se trata de comprender la resurrección o de tener la experiencia de la resurrección para un paliativo personal de la comunidad y bueno, listo, entonces ya sabemos que él vive y que murió, sí, pero que él está vivo, que él no está muerto, ¿sí? Y ya no más. Y bueno, entonces sigamos con nuestra vida normal. No, para nada. De hecho, los relatos de pasión, de resurrección tienen esa finalidad, un carácter eclesiológico, es decir, entender el resucitado implica automáticamente lanzarnos a la misión. ¿Pero qué implica lanzarnos a la misión? ¿O qué se requiere? Bueno, aquí hay un vicario
aquí hay un ayudante, aquí hay un paráclito, pues utilicemos el término evangélico, ¿sí? Aquí hay un defensor que los va a acompañar y que va a seguir animando esta experiencia. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo, ¿sí? De hecho, miren que ni siquiera es Pedro. Uno no podría decir, bueno, y aquí me perdonarán ustedes y los que luego oigan o vean este video y escuchen el audio, ¿sí? Nosotros siempre hemos hablado del vicario de Cristo, ¿no? El Papa. Y en realidad, si uno se va al asunto bíblico, teológico, encontramos que quien está siendo el vicario, el representante, el defensor, bueno, el protector, estamos aquí ante la figura del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, Jesús no, en el Evangelio de Juan, Jesús nos dice, ahí les dejo a Pedro para que los acompañe, ¿sí? Pedro va a ser el guía, ¿sí? El líder, pero ¿a quién nos deja para que nos acompañe y para que sea nuestro defensor y nos anime en esta nueva experiencia de vida? ¿Se acuerdan? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, exactamente. Sí, Pedro es exacto. Pedro es el líder, es el guía, bueno, nos va a instruir o va a acompañar a la comunidad, ¿sí? Así lo presenta Hechos y las dos cartas. Y de hecho, Pablo reconoce la autoridad de Pedro, pero el defensor, el que nos va a guiar, el que nos va a acompañar, el vicario, ¿sí? Cuando usted, de hecho, cuando uno dice, es que está el párroco, en la parroquia, el párroco y el vicario, ¿sí? ¿Quién es el vicario? ¿Qué hace ¿quién es la persona del vicario en una parroquia? Si alguno de pronto nos puede decir. El vicario es el que hace las veces de párroco, es el que reemplaza al párroco cuando no está. Exactamente. Y entonces aquí, ¿quién va a reemplazar a Jesús cuando no está y se tenga que ir? Al Padre. El Espíritu Santo. De acuerdo a lo que usted dice, profe, el Espíritu Santo. Ajá. De hecho, el Papa Francisco acaba de hacer un gesto bonito. Hay un anuario que se hace a nivel del Vaticano, pues, y en ese anuario se ponen, siempre van todos los títulos que se le han otorgado al Papa. Y este año, bueno, creo no estar equivocado, pero el Papa hay un título que se ha quitado. De hecho, eso ha generado un escándalo en los cardenales y de ultraderecha, porque creo que uno de los títulos que se quitó, pero si quieren busquen la noticia, pero creo que uno de los que pidió que no apareciera en el anuario es vicario de Cristo, ¿sí? Ese me parece que es interesante mirarlo, ¿sí? Pero bien, sigamos acá entonces. ¿Qué van a decir Marco? ¿Qué van a decir cada uno de los evangelios sobre el carácter eclesiológico de la resurrección? Marcos dice que Jesús resucitado se aparece a los 11 cuando estaban a la mesa y los reprende por su incredulidad. Les pide proclamar la buena noticia a todo el mundo. Mire que el resucitado les reclama su incredulidad y los invita a comunicar la buena noticia. Así van a cerrar casi todos los evangelios. Mateo dice algo parecido, dice que los 11 se reunieron en una montaña, ¿sí? Allí reciben a Cristo y reciben de Cristo resucitado la orden de ir a evangelizar una vez más. Pero recuerden que, bueno, se me confundo aquí y no, si alguno tiene allí la Biblia, es aquí donde estoy, me queda un poco difícil, pero ¿cuál es? No recuerdo si es Marcos o Mateo, que dicen cómo se van, por dónde empieza la evangelización, ¿sí? Y van a decir que la evangelización arranca por el bautizo. No sé si es Marcos o Mateo. Los dos, profe, los dos. Si quiere le leo los dos textos. Bueno, entonces son los dos, exacto. Ambos van a decir... Lo que pasa es que en Mateo es un poco más amplio, ¿no? Más catequético, por lo que... Exacto, y que dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exacto, ¿no? Exacto, pero en Marcos quien se bautice crea y se convierta se salvará, pero no dice vayan. En Mateo dice vayan, es el imperativo. Y anuncien a todas las naciones y háganlo mis discípulos y después bautícenlo. En Marcos los acompañarán signos, toda esa simbología y luego les dice que los bauticen. Exactamente, entonces miren que para Marcos y especialmente para Mateo, ahí quería hacer el énfasis del bautizo es trinitario. ¿Por qué? Porque el orden es catequético y cuando hablamos de una instrucción catequética es porque estamos en una perspectiva eclesiológica, ¿sí? Es
Es decir, estamos definiendo ya elementos doctrinales y por eso el asunto de los relatos de aparición tienen que ver un poco con ese asunto. En Lucas también se aparece a los 11, los reconforta, ellos quedan reconfortados por la presencia de Jesús, que busca ser reconocido, ¿sí? Que por eso es que se aparece a los discípulos de Maús y luego a todos juntos, ¿sí? Y allí reciben el designio de Dios. ¿Cuál es el designio de Dios? Mire cómo lo plantea Lucas, que me parece muy bonito, ¿sí? En el Marcos y Mateo, directamente Jesús los invita a anunciar la buena noticia. Y aquí Marcos, mire cómo lo dice, después de aparecerse, de reconfortarlos, ¿sí? De que ellos lo reconocen, les comunica el designio de Dios, es decir, el designio de Dios es este, vayan y comuniquen. Mire que ya no es solamente que, como en Mateo y Lucas, en Mateo y Marcos, que Jesús les ha pedido imperativamente que vayan y lo hagan, ¿sí? Y en Juan dice que reunidos por medio de los judíos, Jesús les trae la paz, les concede el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí se anticipó al Pentecostés ya Juan. Luego reciben la encomienda de anunciar el perdón, ¿sí? Miren que aquí la invitación es anunciar una buena noticia que involucre el asunto del perdón. Eso es una novedad en Juan, ¿sí? Que rompe con la lógica que venían trayendo los sinópticos de anunciar la buena nueva con el bautismo, ¿sí? Que hace parte de los designios de Dios. Y aquí Él les dice, mire, vayan, ¿sí? Y anuncien regocíjense con la paz y vayan y anuncien un mensaje de perdón. Es decir, pareciera ser que vuelve una segunda oleada o como la está pensando Juan en el contexto seguramente donde se mueven las comunidades, es su segundo anuncio del perdón, que fue lo que hizo Jesús, ¿sí? Jesús fue inaugurar, el reino se inaugura con una invitación al perdón, ¿sí? Todos somos perdonados y arrancamos de cero. Y si usted quiere permanecer en ceros, pues mantenga en esa tónica. Y Pedro, ¿sí? Dice en Hechos, ¿sí? Pedro dice que reunidos los 12, ¿sí? En este caso pues los discípulos del Señor lloraban y estaban consumidos en la aflicción, apresurados, perdón, esto es en Primera de Pedro, ¿sí? Apesadumbrados, cada cual regresó a su casa, ¿sí? Miren que es curioso que Pedro no nos presente un envío misionero, ya sea para anunciar el reino o el perdón. En cambio, él sigue hablándonos, como lo dijimos el sábado, un poco de la tristeza y de la situación que todavía siguen experimentando ellos. Esto es probable seguramente porque los evangelios van a venir después de la carta de Pedro. Recuerden que esas son un poco más antes. Bien, lugares donde se desarrolla, por ejemplo, esto. Entonces, a diferencia de Lucas, todos se desarrollan en Galilea. Recuerden que Lucas tiene como centro espiritual de su evangelio Jerusalén, ¿sí? En cambio, los demás presentan a Galilea, algunos dicen que en una casa y en una montaña, ¿sí? La casa nos hace pensar, o nos genera la inquietud si sería la casa de Pedro, que era en Cafarnaún, donde había empezado toda esta experiencia, ¿sí? Y la montaña podría ser, bueno, alguna de estas que hay allí en ese territorio. Ahora, ¿por qué la montaña? Recuerden que la montaña pues tiene un significado muy profundo, ¿no? En la cultura judía o hebrea, y la montaña es el lugar del encuentro con Dios. Y es interesante porque en la montaña es donde se despiden, y allí en esa despedida o en ese encuentro con Dios es donde viene la invitación a ir a anunciar este mensaje de salvación, este mensaje de perdón a todas las personas. Y en término, la parte, digamos que esta es como todo el asunto, vendría ya el tema de conclusión, ¿sí? Con el tema de las mujeres en el sepulcro. No quisiera dejar por fuera a las mujeres porque las mencionamos ahorita, pero todo el tiempo hemos girado en torno a los discípulos. Desafortunadamente los evangelios lo ponen a uno en esa tónica. Las mujeres las ponen a aparecer muy poquitico. La visita de las mujeres al sepulcro no es para encontrar un ser querido vivo, ¿sí? Ellas no van esperando encontrar a Jesús vivo, por eso se sorprenden y se asustan, ¿sí? Ante la respuesta del ángel, que confunden incluso con un hortelano por allá en uno de los evangelios. Ellas lo que van a ir al sepulcro es a venerar a un muerto, ¿sí? Por eso llevan las especias y las aromas para prepararlo. Miren aquí un poco las reacciones
de las mujeres en el sepulcro según los evangelios canónicos. En Marcos, María Magdalena y otras mujeres van al sepulcro el primer día de la semana para el ritual de preparación, pero no encuentran el cadáver. El joven vestido de blanco les dice que anuncien a sus hermanos lo que ha sucedido. Este joven pues es el ángel como mencionábamos ahora. En Mateo, María Magdalena y otra María, no sabemos cuál, ¿sí?, van a examinar el sepulcro. Ellas no para realizar el ritual, ¿sí? En ese preciso momento son testigos de la resurrección junto con los soldados. Ellas no iban a, miren que en Mateo estas mujeres no van propiamente a hacer lo que van a hacer las mismas de Marcos, van a examinar el sepulcro, a ver cómo está, qué pasa, como cuando le dicen a uno, venga, es que como nosotros no podemos ir por allá, vaya es un vuelto a ver qué fue lo que pasó, cómo ha terminado la cosa, y vienen y nos cuentan, ¿sí? Pero pues ellas se encontraron con una noticia. En Lucas, las mujeres no se asombran, no se nombra a las mujeres, perdón, pero es sabido que son ellas las que van al sepulcro para el ritual de preparación. Difícilmente un hombre iba a realizar esta labor. No encontraron el cadáver, pero sí a los ángeles que las interrogaron y les anuncian la buena noticia. En Juan, como lo han manejado los otros evangelios, otra vez María Magdalena va al sepulcro y lo encuentra vacío, corre a contar a Pedro y a Juan lo que sucedió, que ya lo vimos ahorita, después regresa y recibe la noticia de los dos ángeles sobre la resurrección. Es decir, María Magdalena va dos veces al sepulcro. La primera para, para el tema del ritual de conservación, ve la tumba medio abierta, se devuelve y cuando ya ha pasado todo el asunto de Pedro y Juan, regresa nuevamente para esto. El papel de las mujeres y los soldados en el sepulcro es una forma de asociar el evento de la resurrección con los principios teológicos de las comunidades cristianas respecto de la vinculación de las mujeres y los extranjeros a estas. Es una apertura nunca antes vista en el judaísmo. Miren esta perspectiva tan interesante, ¿no? Hemos venido hablando de que los evangelios son construcciones narrativas. Si bien son interpretaciones teológicas, pues requieren de una narrativa para desarrollarse. Y en esas narrativas pues aparecen personajes, lugares, etcétera, ¿sí? Objetos. Aquí, por ejemplo, la narrativa, toda la narrativa de los cuatro evangelios nos presentan a mujeres y extranjeros allí. ¿Sí? Y si ellos también son testigos de la resurrección, pues por ende para ellos también es la buena noticia. Una cosa es que los que comprueben o verifiquen sean los discípulos, pero en realidad en ese escenario de donde se obra la resurrección, hay también otro tipo de personas que no podemos dejar de lado y van indicando la apertura que va teniendo la comunidad cristiana, ya no solo para los discípulos de Jesús que son hombres, sino también para las mujeres que poco espacio tenían en el mundo judío y los extranjeros que les iba igual que las mujeres en el mundo judío. Bien, ¿desde dónde leer entonces la muerte de Jesús, según lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, yo les propongo esta ruta, seguramente que ustedes también podrían sacar su propia conclusión, pero obviamente confiaría en que esa conclusión pues traten de incluir algunos de los elementos que hemos visto aquí durante estas 5 sesiones intensas o no intensas, intensivas que hemos tenido, ¿sí? Bien, la muerte de Jesús se enmarca en el mismo horizonte ético en que aconteció su vida. Discúlpenme un momentico que se me despertó la niña y no quiero que ustedes se, se me vayan a preocupar. Un segundito, un momentico.
Bueno, las cuestiones del teletrabajo me sabrán disculpar, ¿sí? Que toca trabajar en este tiempo con todo. Tranquilo, profe. Bueno, los que son profesores le habrá tocado seguramente. Muy bien, entonces, ¿desde dónde leer la Todo el muerte de tiempo. Jesús? ¿Desde dónde leer la muerte de Jesús? Hay que leerla desde el horizonte ético en el que aconteció su vida, ¿sí? Hay una relación causa-efecto entre la vida que llevó y el desenlace que tuvo. O sea, Jesús fue un hombre coherente, ¿sí? Ese reino que anunció en el que pedía una nivelación social, en el que pedía una reconversión de las relaciones sociales de las personas, en el que pedía un mundo más humano, más cercano a los que más sufren, pues eso sin duda alguna que también, como lo dijimos, fue leído de una manera errónea por otros, por los poderosos sobre todo, que son los que suelen alimentarse del sufrimiento de los demás, ¿sí? Y en ese horizonte ético hay que leer la vida de Jesús, que con fruto de su coherencia pues va a la muerte de tal manera que no le teme, porque sabe que está llevando una vida coherente en la que, en la que está buscando simplemente es un mundo mejor y sobre todo un mundo que movilizado por el amor interior pueda llegar a abrirse a la experiencia de Dios, de tal manera que esa experiencia pues pueda ayudarnos a transformar eso no tan humano que a veces solemos tener los seres humanos, porque también a veces de eso nos llenamos. Como decíamos entonces, los motivos políticos que hay detrás de la muerte de Jesús como religiosos son evidentes, respetando pues la posición de los compañeros o compañeras que consideren que el asunto pues, es más de orden religioso que político en ese asunto. Sin embargo, es necesario también ver a un Jesús que es consciente que su vida podría terminar de manera trágica y violenta. Yo pienso que ningún profeta, y ustedes lo saben igual que yo, ningún profeta de Israel terminó adornado de flores y de festones y homenajeado con grandes celebraciones. Por el contrario, excepto Elías, que logró escaparse en un carro de fuego, todos fueron asesinados y eliminados sistemáticamente porque su mensaje, era el mensaje de Dios, pues sonaba escandaloso y no poco agradable a los intereses de los poderosos. Entonces, seguramente que también podríamos decir que Jesús sabía el desenlace de cómo podía terminar este horizonte ético que lo movilizaba en busca de un mundo más cercano a los sentimientos de Dios. Por otra parte, la historia no logra ver el sentido de la muerte de Jesús, lo que se ve más es un sinsentido. Es decir, si analizáramos históricamente, únicamente desde lo histórico, la muerte de Jesús, pues primero muchas cosas no nos cuadrarían con los evangelios sinópticos, con los evangelios canónicos como lo hemos podido evidenciar, ¿sí? Y segundo, no podríamos entender la razón de esta muerte, es decir, porque un hombre bueno que quiere que el mundo sea mejor, o al menos su pueblo fuera mejor, pensemos en el pueblo nomás de Israel, ¿sí? ¿Por qué tiene que morir? ¿Sí? De hecho, lo mismo que pasa hoy en nuestra cotidianidad, en nuestra cultura colombiana, porque personas buenas que quieren lo mejor para sus hermanos en el lugar donde viven, los líderes sociales o personas que quieren ver a sus comunidades en mejores condiciones, ¿por qué las tienen que matar? Y a veces no solo a ellos, sino también a su familia entera, como generando causa de sufrimiento. Y de hecho, en el momento histórico, así lo sintieron sus seguidores, que tras la muerte se sintieron insatisfechos, decepcionados, tristes, con miedo, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que, pues cuando uno tiene fe y comprende la presencia de Dios en su vida, pues no se queda allí en los sentimientos simplemente que nos hace experimentar la injusticia, sino que por el contrario, nos apresuramos a buscarle un nuevo sentido a esto, o al menos un sentido que vaya con lo que nosotros creemos y lo que esperamos, ¿sí? Y ahí es donde viene un poco la diferencia
entre la manera de cómo se lee la muerte de Jesús y cómo se asume en la comunidad cristiana. Armando. Profe, pues yo pienso que si lo vemos de esa manera, pues cada uno tiene sus intereses y sus grupos tienen sus intereses comunes. Entonces, si lo vemos nosotros por parte de Colombia, pues cada grupo tiene sus intereses, tanto la derecha como la izquierda, y cada uno protege sus propios intereses. Caifás y el otro pues también tenían sus intereses y pues lo estaban defendiendo también sus intereses, profe. Creo yo que pues a ellos no querían que les dañara el negocio tampoco, pienso yo, ¿no? No, sin duda alguna, como hemos hecho evidente, hay intereses de por medio y desafortunadamente, pero lo que les decía, cuando alguien se mete, de hecho el reino lleva a eso, ¿no? Nosotros hablamos de los valores del reino, yo lo aprendí de los claretianos hace muchos años, los valores del reino, ¿sí? Y los valores del reino de una u otra manera son actitudes de vida que una persona asume cuando encuentra en el reino una experiencia de vida, ¿sí? Y cuando eso pasa, pues automáticamente esas actitudes esos valores convertidos en actitudes, pues pueden ponernos en contraposición frente a otras personas, ¿sí? Y en especial frente a los poderosos, ¿sí? Yo creo que el reino tiene el reino de Dios como experiencia de vida tiene dos aristas o dos horizontes. Uno es la preocupación por los que más sufren, la atención a ellos, el cuidado, cómo ayudamos a sanar a las personas no solo por fuera, sino desde dentro, y cómo a partir de allí pues se reconstruyen nuevos seres humanos llenos de amor y en sintonía consigo mismos, con los otros, con Dios y con la creación. Eso por un lado, y creo que eso lo hemos hecho muy bien como iglesia en estos 2000 años, preocuparnos por el que más sufre, todas las obras que atendemos y que dirigimos o que acompañamos, pero también está el otro horizonte y es no quedarnos haciendo la tarea, ser los tontos útiles del sistema o haciendo la tarea del sistema, que es el que daña, destruye las personas y luego nosotros vamos y las curamos y ya no más. También la otra arista es cómo denunciamos, ¿sí? También esos sistemas de poder que se estructuran y que se vuelven casi satánicos, ¿sí? Porque buscan la destrucción del ser humano y a veces ante ellos no nos podemos quedar callados, es decir, hay que ser, como diría mi mamá, Dios rogando y con el mazo dando. Por un lado, nos preocupamos por los hijos de Dios que sufren las injusticias y que el sistema los daña muchas veces y nosotros hay que sanarlos sin duda alguna, hay que responsabilizarnos de ellos porque son nuestros hermanos. Pero por el otro lado también denunciamos, ¿sí?, de manera directa y frontal a los sistemas de poder que no dejan que el mundo sea mejor y que nos mantienen esta lógica del eterno retorno, de estar tratando de reparar lo que ellos están dañando. Implica también, y creo que en eso, aquí leería, ya te doy la palabra, Juan Carlos, ¿sí? Después de como se le dio un nuevo sentido a la muerte de Jesús, no se quedó en lo histórico, entonces se le va a ver un carácter salvífico, las comunidades cristianas le van a atribuir un carácter salvífico. Pero como dice Walter Casper, y que es lo que estoy narrando en mis palabras ahorita, de las dos aristas que tiene asumir como una experiencia salvífica la muerte de Jesús, ¿sí? Ese asumir lo salvífico de la muerte de Jesús tiene que leerse en el conjunto de su vida, ¿sí?, como él vivió y el mensaje que anunció. Y de la misma manera tenemos que ser nosotros, ¿sí? Jesús no se le quedó callado a los sistemas de poder, entendía muy bien que había gente enferma, lastimada, herida, que tanto la religión como la sociedad como las personas o los sistemas de poder habían dañado. Y Jesús se preocupó por ellos y oró por ellos e intercedió por ellos. Los liberó del mal, les devolvió la vida, les alimentó 1 o 2 veces, pero también cuando tuvo que pararse frente a los sistemas de poder y denunciarlos directamente, lo hizo. Y obviamente el asumir el reino desde esa perspectiva o asumir el designio desde esa perspectiva pues fue lo que le trajo los problemas que ya hemos determinado durante este curso. Entonces, eso significa asumir la muerte de Cristo
como algo salvífico, ¿sí? No solamente es que me va a salvar a mí y me va a hacer muy bueno a mí, y yo soy muy bueno porque ayudo a las personas y porque doy aquí una ofrenda, porque visito enfermos, porque ayudo a los drogadictos, porque doy mercados, porque llevo comida a los habitantes de la calle, pero también implica la otra parte. Juan Carlos. Es que quería compartir, ahí publiqué por el chat, parece de acuerdo a lo que usted dice, lo que dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en su introducción. Me gustaría leer ese pedacito nomás, si me permite. Sí, señor. Yo le recomendaría a los compañeros que lo lean. Y este pedacito es sacado de Redentores Missio de Juan Pablo II, la misión del Redentor, que la hizo en 1990, San Juan Pablo II. Pero les leo lo siguiente, dice así: la Iglesia sigue interpelando a todos los pueblos y a todas las naciones, porque solo en el nombre de Cristo se da al hombre la salvación que nos ha ganado el Señor Jesús y por la que ha pagado un alto precio. Cita los textos bíblicos, 1 Corintios y 1 de Pedro. Se realiza en la vida una nueva que los justos alcanzarán después de la muerte, pero atañe también a este mundo en los ámbitos de la economía y del trabajo, de la técnica y de la comunicación, de la sociedad y de la política y de la comunidad internacional y de las relaciones entre las culturas y los pueblos. Jesús vino a traer la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la felicidad divina. ¿Por qué, profe? Porque es que a mí me preocupa que a veces en la iglesia, y esto sí lo perdone que y no me puedo callar por conciencia, no me puedo quedar callado, porque frente al tema de los pobres, todo lo quieren reducir a la pobreza espiritual. No. Ojo, la iglesia atiende la pobreza espiritual, pero también la pobreza material. Ojo, no vamos a acabar con la pobreza en el mundo, es una verdad. Pero lo que usted está diciendo, tenemos que denunciar. Entonces, yo se lo digo, y fui confesor mucho tiempo y no me avergüenzo, pero uno no se puede ir solo a confesar de que le montó los cachos a la esposa, y perdónenme que lo digo, pero está siendo tramposo. No le paga a los trabajadores lo que le tenés que pagar. Ya, no cumplís con tus normas a nivel del Estado. Entonces, jugamos por una banda, pero por la otra no jugamos, o le hacemos doble banda al Señor. Y es eso, todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos somos de barro. Me parece que es algo muy bonito, pero perdone que lo diga de esa manera, la salvación, ojo, no es sufra en este mundo y aguante, no. Esto que estamos viviendo precisamente hoy, y se los digo, compañeros, nos tiene que ayudar a repensar a nosotros como iglesia muchas cosas. Y yo amo la iglesia. Yo amo mucho esta iglesia, pero nos tiene que ayudar a repensar y a salir de esas falsas espiritualidades, entre ellas, perdónenme, y si con esto hiero susceptibilidades, de estar viendo los demonios por todo lado. Porque si la comunión de Cristo no sirve para alejar los demonios que llevo dentro, ¿para qué comulgo? Perdónenme que lo diga. Ya, Cristo, si yo creo que Cristo está en la comunión, si yo comulgo, tengo esa fe y estoy convencido, no es solamente para comulgar. A mí me encanta uno de los libros que leí en espiritualidad, fue lo de San Francisco de Sales, perdón, profe, y decía, deja de contemplar el Cristo del sagrario y a contemplar el Cristo de la calle. Ahí está el equilibrio. No es solo 4 horas en el sagrario, pero tu relación con los demás es 0. No es, es que el sagrario es lo más bonito, es que la Eucaristía es lo más grande. San Óscar Arnulfo Romero decía, una religión de misa dominical, pero de semana injusta, no sirve. Cuando yo estaba en el ministerio decía, el domingo nos ponemos el traje de ángel, ya, y el resto de la semana nos ponemos el traje de diablo. Perdón que lo diga de esa manera. Ya, pero entonces a veces queremos menguar que es político, que es comunismo, que es catochavismo. No. Jesús vino a traer la salvación integral del ser humano. Por eso me encanta eso que dice la doctrina, no me lo estoy inventando yo, lo dice el compendio de la doctrina social de la iglesia. Y lo dice San Juan Pablo II, por si no me quieren creer a mí, es algo que se lo cito, y que si usted muy bien nos lo está explicando. Perdón que me haya alargado ahí, profesor, pero eso sí tiene que quedar claro en la mentalidad de todos los creyentes, es la salvación integral. Dejemos de tener esa mentalidad hinduista, ya perdón que puede sonar sincrético, de que sufra aquí, que después usted va a alcanzar, y ni siquiera así. No, Dios, yo le digo, en este caminar,
que yo desde los 14 años digo, Dios creó el paraíso para todos y para que el hombre viva bien. Y si ustedes son consecuentes y somos consecuentes, primero hizo el paraíso y luego hizo al hombre. Luego hizo al hombre. Hay una pedagogía divina ahí. Eso habría que estudiarlo en otros momentos. Pero es eso. No, Perdón que sí. me haya interrumpido ahí, profe. No, gracias por el aporte, Juan. Efectivamente es eso. Yo pienso que, bueno, todos hemos nacido en una espiritualidad, sin duda alguna, y bueno, a veces en esa espiritualidad donde hemos crecido, y creo que como iglesia tenemos que tratar de restablecer un poco eso, ¿no? Yo creo que el asunto aquí es de institución, nosotros como institución, y cuando hablo de institución, pues también de la jerarquía, pero también de nosotros, ¿cómo? Porque nosotros tenemos mucha influencia también en la catequesis que damos, en los grupos que acompañamos, etcétera, pero es fundamental el asunto de la integralidad, ¿sí? Yo creo que si nosotros obviamos el asunto de la integralidad y lo dejamos solo en el campo de lo espiritual, no estaríamos viendo la muerte de Jesús como un carácter salvífico, ¿sí? No la estaríamos viendo porque nos estaríamos quedando en una sola línea y ahí pues no tendría sentido el asunto. Más bien eso sería un intimismo o un espiritualismo que no nos va a ayudar a crecer y que no va a ayudar a este mundo a ser mejor y que este mundo, cuando nos vayamos, seguirá siendo igual o más peor de lo que nosotros lo encontramos. Y creo que no se trata de eso, ¿no? Se trata es de cómo nosotros como cristianos, desde nuestra antropología, tanto teológica y bíblica, cómo ayudamos a que este mundo responda cada vez mucho mejor al deseo de Dios. Bien, tenemos 15 minutos, creo que podemos terminar con 5 conclusiones que yo tengo aquí para compartirles, ¿sí? Como les dije, sin correr, pero vamos bien y vamos a poder terminar hoy y eso pues va a ser algo, espero que sea bueno para ustedes o para todos al menos. Bien, 5 conclusiones con las que me quedo después de consultar varios libros, también de hacer mi propia reflexión frente a este asunto que ya desde hace algunos años me ha apasionado y he tenido la posibilidad de compartir en otros espacios. La primera conclusión que podríamos sacar de esto es que Dios baja por solidaridad hasta los sótanos de la condición humana. Es decir, la muerte de Jesús no es solo es injusta y dolorosa, eso es claro. También es cruel y es humillante, porque como lo dijimos, una muerte en la cruz no era lo mejor para una persona. Sin embargo, en ella se debe ir más allá para superar el dolor o la indignación, para poder comprender que en ese vaciamiento, la kenosis, de Jesús en su voluntad para entregarse a la voluntad del Padre, hay una invitación a descubrir el plan salvador de Dios, que no es solo para cada uno en particular, lo es para todos. Yo pienso que si uno experimenta la misericordia de Dios en su vida y fruto de esa misericordia, la vida se nos vuelve nueva, como dice el Apocalipsis 21, 1, 8. Eso es porque Dios ha sido solidario con nosotros y ha sido capaz de bajar hasta lo más infame de nuestra condición humana para rescatarnos, ¿sí? Y en ese mismo sentido, entonces, nosotros estamos llamados a ayudar a rescatar a otros, aunque eso implique también lo que implicó para Jesús asumir la cruz. La segunda conclusión es que este Dios todopoderoso ha querido revelarse impotente en la cruz de Jesús. Me gusta esa intención que tiene Mateo en su evangelio, ¿sí? En Jesús, Dios se revela con rostro humano, ¿sí? Y con un rostro no solo humano, sino muy sufriente, ¿sí? Por eso, quien ve en los pobres a Cristo o a Dios, sin duda alguna, no solo tiene que socorrerlo o ayudarlo. Por eso lo va a decir Mateo de hecho Mateo lo va a decir en sus famosas parábolas escatológicas, ¿sí? Cuando dice, cuando estuve enfermo, cuando tuve sed, cuando estuve hambriento, cuando estuve en la cárcel y me fuiste a ver, ¿sí? Me acompañaste. Bueno, sin duda alguna que si nosotros
hemos visto en Jesús el rostro humano de Dios que se revela en el dolor, pues en primer lugar tenemos que socorrer a los que están en esas condiciones, pero también tenemos que enfrentar a esos que crean esos sistemas y que hacen sufrir a los hijos de Dios. Por eso Bonhoeffer, frente a la muerte de Jesús, va a decir: Dios se deja expulsar del mundo. Dios estuvo junto a Jesús en la cruz, nunca estuvo más cerca, pero aún así no lo bajó, pues Él no se revela desde el poder, sino en la cotidianidad. Ahí en la cruz, frente a una escena totalmente desalentadora, trágica y cargada de impotencia, está Dios, como el Padre, como el amigo de Jesús, acompañándolo en su momento más duro, difícil y doloroso. Yo pienso que nosotros, yo sí partiría de eso, tenemos una gran escuela en torno a la solidaridad con el que sufre, con el dolor, pero nos falta el otro paso. Yo pienso que nos falta el otro paso también de cómo hacer que ese dolor vaya desapareciendo. Por ahí Emil se decía en el chat que si seguimos, si seguimos reeligiendo, bueno, ¿cómo era que decía por aquí? Que también cómo seguimos eligiendo a los mismos que dañan al pueblo. En eso también tenemos mucha responsabilidad. Consuelo también apoyaba esa misma idea. A la hora de votar, el pueblo entra en un adormecimiento de la conciencia y cuando despierta ya tiene el tirano subido al poder, ¿sí? Muy bien, una tercera conclusión que les propongo es que el reino de Dios progresa lentamente. Miren, hasta en la cruz el reino de Dios estaba haciendo su efecto, ¿sí? Porque como dijo Jesús, esto ya no se detiene, inaugurado ya no tiene cómo detenerse. Y ahí entonces que en la vida pública de Jesús no había sido un éxito fulgurante realmente. No eran tantos los que lo decidieron, que se decidieron por él como aparecía en un principio en Galilea cuando las masas le seguían, pero quedaba algo que era un buen principio. Ahora en la pasión ese algo incluso se deshace brutalmente, pero tras la resurrección se abrirá paso poco a poco a lo largo de los 3 primeros siglos la causa de Jesús, la comunidad de Jesús, la iglesia. ¿Sí? Bueno, hay muchos que han dicho que Jesús anunció el reino y apareció la iglesia. Eso es una crítica fuerte y hay que considerarla. Pero también pienso que en la iglesia hemos logrado, fruto del Espíritu que se las arregla para estar en medio de nosotros, que ese reino siga siendo semilla, siga siendo fermento en la masa. Y creo que con lo que ustedes están aprendiendo, con sus vidas, al menos con su honestidad, estamos también aportando a eso. Una cuarta conclusión: el sufrimiento es una escuela para profundizar y purificar nuestra fidelidad, ¿sí? Mira, ningún ser humano lo preparan para el sufrimiento, a ninguno. Yo fui profesor de trabajo de vida, de proyecto de vida varios años en una universidad, solo daba esa materia, proyecto de vida, y siempre partía de esto, ¿no? De que si alguna vez le habían enseñado cómo enfrentar el sufrimiento y nadie respondía a ese primer proceso, todo el mundo quedaba en silencio, y efectivamente lo hacía con esa intención, a ninguno nos preparan para eso, y por eso no nos gusta sufrir, y mucho menos fracasar o perder. Pero en la vida esa es la cotidianidad, y se trata, en este caso también creo que Jesús nos enseña de que a través del sufrimiento podemos aprender muchas cosas. No significa eso que tengamos que sufrir, y que tengamos que quedarnos ahí sufriendo, porque es que con esto voy a aprender algo, ¿no? Pues si usted no aprende a la primera y necesita más sufrimientos, pues entonces ya de pronto eso puede ser masoquismo, sino cuando tengamos que afrontar esos momentos, bueno, cómo los leemos y cómo aprendemos de ellos. Aquí el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Jesús a través del sufrimiento aprendió a obedecer, es decir, aprendió fidelidad. La fidelidad no solo se nota en los momentos buenos, también se nota en los momentos difíciles. Cuando Jesús comprueba palpablemente que las fuerzas que se confabulaban contra él van prevaleciendo sobre el movimiento de conversión y de comunidad que le intenta suscitar, comprende con mayor profundidad que Dios Padre le pide fidelidad y no éxito. Mire, yo esto y se los comparto personalmente. Yo cuando entendí esto hace unos años me dejé de preocupar por los resultados. Obviamente que siempre queremos buenos resultados. ¿Quién organiza algo para que todo salga mal? Nadie, creo. ¿Sí? Uno organiza algo porque quiere que salga bien.
pero cuando aprendí que si uno trabaja, que si lo que uno hace lo hace para la causa del reino, a mí no me interesa el éxito. Me interesa es que salga bien, así sean poquitos, porque del éxito se encarga Dios. Y uno ahí también, y con Jesús uno va aprendiendo eso en el camino de la cruz. Yo siempre me pregunté de niño, era fanático de las películas de Semana Santa, todavía lo soy. A mi esposa no le gustan mucho, pero a mí sí me gustan. Y de niño yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué Jesús se queda callado? Porque yo me veía las películas de toda la semana donde mostraban a Jesús predicando y enfrentaba a todos. No sé si han visto las películas y Jesús por aquí, por allá. Y yo cuando lo veía lo detenían y le digo, pero ¿por qué se queda callado? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice? Yo de niño pensaba eso y me daba una impotencia tremenda, ¿sí? Bueno, luego la vida me enseñó y entendí que en ese momento Jesús estaba siendo fiel a la voluntad de Dios. Es decir, guardo silencio porque de ahora en adelante mi defensor y el que va a llevar a éxito esta misión es usted, no yo. Entonces, creo que ahí también hay un gran aprendizaje que nos da la pasión de Cristo. Y como última conclusión les propongo que es preciso entregar la vida para generar la salvación. Y creo que el Evangelio de Juan lo dijo mucho mejor que cualquiera de nosotros, ¿sí? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no va a dar semilla, ¿sí? Y aquí creo entonces que es preciso que nosotros entendamos eso, ¿no? Quien entrega la vida no la pierde, la gana. Y estoy citando es el Evangelio. Los cristianos de la primera hora entendieron que la entrega dolorosa y violenta de Jesús era condición para que el reino de Dios anunciado se hiciera realidad. Por eso teológicamente confesamos que Él entregó su vida en rescate por muchos. Levantado en la cruz, Jesús cumple las palabras proféticas consignadas en Juan. Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Quien se siente tocado por esta frase y deseoso de experimentar la vida al pie de la cruz, ha recibido ya algo de gracia, ha recibido algo de la gracia de seguir a Jesucristo en la pasión. Bueno, yo diría simplemente para concluir que ha sido un gusto enorme volver a rescatar este tema que ya había impartido hace como unos 2 o 3 años en la especialización, volverlo a mirar, volverlo a completar, volverlo a enriquecer, porque de eso se trata el ejercicio de la docencia. Me alegra que, bueno, el ideal hubiera sido hacer esto antes de Semana Santa, pero pues no alcanzábamos por la programación que ya teníamos, pero bueno, lo vimos después. Yo creo que nunca es tarde, ni nunca hay un peor momento o mejor momento para volver a la pasión. Yo confío y espero en que haberlo mirado primero desde lo histórico, haber estado confrontando, porque yo sé que no es fácil, ¿sí? No es fácil cuando uno tiene ya unas ideas, una estructura, ha fundamentado su experiencia, como lo dije al principio, de la mejor manera, porque así como los que nos lo han compartido, lo han hecho de buena voluntad, nosotros también lo hemos recibido de la misma forma, pero pues estar en este espacio académico de Sagrada Escritura nos permite ampliar el panorama, ver otras perspectivas y mi interés ha sido, desde que construí este tema ya hace unos 2, 3 años, ha sido ese, de que podamos enriquecer el asunto de la pasión, apoyándonos en lo histórico para ver qué necesitamos quitar, qué necesitamos dejar y qué necesitamos renovar en el sentido de lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Parece que eso es fundamental. Yo espero que esto que hemos conversado o que hemos compartido en estos 5 o 6 encuentros desde casi 2 semanas, pues sea significativo y edificante para sus vidas. Tomen lo que les sirva, ¿sí? Tómenlo, los pido de corazón. Lo que no, ustedes verán que lo hacen. Transfórmenlo y lo que puedan compartir luego con sus comunidades en otro momento, en la siguiente Semana Santa, en la siguiente Pascua, no sé, o una preparación en Cuaresma, ya ustedes mirarán, pero traten de también de seguirlo mejorando,
porque esto siempre será inagotable. Vendrá ahora los relatos de Pascua. La verdad, nunca estuvo pensado así. Creo que todo ha sido no accidental, sino providencial. Y por eso les decía que ustedes van a ver relatos de pasión para luego entrar a ver Pascua. El jueves estaré iniciando yo, jueves y viernes inicio yo con los relatos de Pascua. Y la próxima semana sigue el profesor Alejandro, luego sigo yo y en la última estamos juntos. Entonces, bueno, queremos llevarlos después de Pascua a Pentecostés, a la vida en el Espíritu. Ojalá puedan participar. Si quieren invitar a otras personas, lo pueden hacer, no hay problema porque es gratis. Eso sí les digo, separen los cupos porque les voy a contar aquí rápidamente, si me lo permiten, cuántas personas van inscritas. Esto ha sido una cosa maravillosa porque empezamos a hacer publicidad el sábado en la mañana y a hoy van 161 personas inscritas, ¿sí? Es decir que los cupos no quedan sino como 70, 80 porque Meet recibe máximo, él dice que 250, pero en realidad nos puede estar recibiendo para funcionar bien 230, 220, o sea que todavía quedan cupos, pocos, pero quedan. Si quieren invitar a otras personas, bienvenidos, es gratis, solo se va a cobrar por la certificación, pero si las personas lo quieren, es decir, la universidad certifica el curso, el seminario, perdón, si lo quieren, eso es lo único que tendría costo, pero todo el seminario como tal es gratuito. Ya si ustedes quieren su certificación, pues eso es diferente, pero tampoco será muy costosa, será más como una contribución realmente. Bien, no sé si hay alguna palabra, algo que quieran decir, Sí, por profe. favor, con todo gusto. Profe, agradecerle totalmente. Cada vez que aprendemos del Señor, a mí me parece que el Señor siempre nos deja con la boca abierta, pero es para bien. Valioso, enriquecedor y muy importante el aporte de este curso, profe. Y usted lo decía que de pronto la ideal era sido antes o antes de la Semana Santa, pero qué mejor escenario histórico que esta cuarentena que estamos viviendo. Digamos, en un contexto de sufrimiento, dolor, de muerte, de angustia, de miedo, saber que en esos relatos de pasión se llega a la resurrección, ¿no? Que la resurrección es la que tiene la última palabra. Dios tuvo la última palabra en Jesús y fue la resurrección. Es lo que yo alcanzo también a extraer de todas esas conclusiones y de todo este curso, ¿no? Agradecerle a usted, profe, su disposición, su preparación, muchas gracias, fue muy enriquecedor, yo le digo que estaba preocupado hoy que no tenía internet, se me notó, yo quería estar en el curso, yo sé que ojalá profe nos pueda compartir las diapositivas y Sí, ya mismo. muchas gracias, yo le agradezco de todo corazón. Bueno, no, Juana, a vos, muchas gracias por tus aportes, por tus palabras y diría algo, ¿no? Que bueno, lo voy a decir en los relatos de Pascua, pero ¿dónde nos vamos a dar cuenta que la misión de Jesús sí tuvo éxito con la resurrección? ¿Y quién lo pensaría, no? La resurrección, el éxito de Jesús no está propiamente, la cruz es la evidencia histórica o es la evidencia de que el proyecto fracasó, aparentemente, humanamente, pero con la resurrección se dio cuenta de que no, que el proyecto no había fracasado, que apenas era empezado. ¿Sí? Y Profe, entonces es cuando uno aprende, ¿no? Cuando uno cree que todo se vino abajo, realmente no es así, es cuando todo se viene arriba. Armando.